Efesios capítulo 2. Efesios lo tenemos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde todavía. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 1, o la primera parte del versículo 1, en la cual el apóstol Pablo recalca a los efesios que ellos estaban en una condición absolutamente perdida. Estaban no enfermos, no heridos, no lisiados, entre comillas, sino como muertos. Estaban muertos. Y eso lo recalca al final del versículo 3 cuando dice: y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Estábamos dentro de una unidad común, como dirían aquí en España, en un mismo saco todos. Todos estábamos en el mismo saco, en la misma corriente, llevados, como dice la Escritura, y arrastrados conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí vuelve y destaca a los tres enemigos del cristiano. No es el panadero, el lechero y el del equipo contrario. No, no son los tres enemigos. Si no recuerdan cuáles son los tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Esos son los tres enemigos que tenemos nosotros los creyentes, que hemos mencionado en más de una ocasión, como dice en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Satanás, y ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, etc. Y al final, en el 3, habla de que estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bien. Hasta que tú y yo no entendemos la condición en la que nos encontramos, que estamos muertos, que no tenemos solución, que no tenemos remedio. ¿Cuál es la condición del muerto? ¿Qué va a pasar con el muerto? Una persona que se muere. ¿Han visto? Hay dos, hay algunas, bueno, dos no. Yo conozco dos, pero seguro ustedes conocen alguna otra más, de personas que dicen: a ese no lo vamos a enterrar porque tiene una condición que, bueno, antiguamente, yo digo antiguamente, pero quizás no es tan antigua, que se llamaba catalepsia, que eran personas que quedaban como muertas. Bueno, pues le daba este ataque de catalepsia, se quedaban tiesos y parecían muertos. E históricamente sucedía que al tiempo esas personas comenzaban otra vez a moverse. Y por eso ustedes ven que le ponían un supuesto espejito debajo de la nariz y cosas así. Recuerdo de uno, no me acuerdo, creo que no me acuerdo si fue Javier que me contó, de un evangelista o tal que dijo como que iba a resucitar y que no lo enterraran. ¿Cuál fue ese? No me acuerdo, pero uno que de esos muy animosos, que dijo: no lo entierren porque él va a resucitar, porque Dios se lo reveló, no sé qué tal. Pero cuando comenzó a oler dijeron: esto como que no va, como que no va. Y obviamente lo enterraron. Un muerto no tiene opciones. Y parte del error que muchas veces cometemos al predicar el Evangelio es insinuarle a la gente que tiene opciones. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Nadie viene al Padre sino
por mí, dice Jesús. Mientras las personas fuera del entorno cristiano, obviamente, porque nosotros los creyentes sí que tenemos esperanza. Mientras las personas escuchen un evangelio en el cual ellos pueden hacer cosas o tienen la posibilidad de ser salvos, como la iglesia tradicional enseña, haciendo penitencias, bueno, te cuelas un poco en el purgatorio y luego en el purgatorio donde están las ánimas, pues te echamos una mano, si pagas las misas y las bulas o los que sea, etcétera, etcétera, pues hay opción, no te preocupes, hay opción. Mientras prediquemos un evangelio así, o enseñemos cosas como estas, de que el hombre tiene esa potestad o esa capacidad, es muy probable que la gente no sea consciente de la situación real en la que se encuentra. Y es un evangelio que termina siendo un evangelio engañoso. Porque la gente, hasta que no reconoce su condición de absolutamente inutilidad y de totalmente perdida, no se arrepiente. Y dentro de las iglesias aún llamadas evangélicas, tristemente pasan estas cosas. No hay un arrepentimiento real por esto, porque la gente no entiende cuál es su verdadera condición, que está muerta, que no tiene opción. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro termina su predicación en el libro de Hechos? Gracias, hermano. En el capítulo 2, ¿qué terminan diciendo aquellos que han sido tocados y convencidos por el Espíritu Santo? Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos rendimos, no podemos. Pero hoy en día hay personas que le predican el evangelio y sienten o piensan que tienen opciones. Bueno, ya me lo pensaré. Bueno, ya sí, eso más adelante. ¿Recuerdan la respuesta de Faraón? ¿Cuándo quieres que ore por ti? Mañana. O sea, porque tú, señor Faraón, te crees que tienes opciones. Y cuando no predicamos a la gente el evangelio que le dice que está totalmente perdido, para esas personas el evangelio no necesariamente significa buenas nuevas. Porque hasta que tú no entiendes tu condición de perdido, el evangelio para ti no pasa a ser buenas nuevas, porque tienes opciones. Tienes opciones. Eso es lo que tú piensas en tu mente, pero eres un muerto. Cuando te dicen, es que no es que tú estás enfermo, es que estás muerto. Y el muerto solo tiene un camino y es la descomposición. Da igual que usted se congele como Walt Disney, da igual que usted lo pongan debajo de donde sea o como sea. Usted tiene un solo camino como cuerpo, vamos a hablar materialmente hablando, y es que su cuerpo se descomponga totalmente. Cuando entendemos que estamos muertos y que no hay ninguna otra opción y que estábamos todos en un mismo saco, cuando entendemos eso, la respuesta natural nuestra es el arrepentimiento. Y es bueno que nosotros como creyentes aprendamos a entender esto, que cuando hablamos el evangelio a una persona, no le digamos ni le insinuamos que tiene ninguna otra opción. No, es que si tú haces el camino de Santiago, vas a tener un despertar espiritual. No hay, el camino es Cristo, no es Santiago, ni el de Santiago tampoco. Si usted lo quiere hacer por aventurero, le respeto. Me invitaron una vez a hacer uno de que por Portugal, España, 800 y cuántos kilómetros, pero en coche, no andando. Váyase usted y espérenme allá. Yo dije, bueno, usted vaya andando, ya yo le alcanzaré dentro de un tiempo cuando me nazca esa motivación tan espectacular. De momento no la tengo. Pero bueno, dicen que eso es una experiencia muy bonita, etcétera, etcétera. Bien, no discuto eso. Pero de momento yo no me he animado. Que María es la intercesora, la madre. No hay eso. No hay plan B. En el Evangelio no hay plan B. Somos simplemente muertos. Y si Él no nos da vida, como dijimos anteriormente, que de Él mana la vida, de Él procede la vida, si Él no nos da vida, obviamente continuaremos en esa misma condición de delincuentes y pecadores, porque dice que estamos muertos en delitos y pecados, y por eso dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no de vosotros. Muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué pasa con esos llamados delitos y pecados? Me decía una persona a la cual yo le predicaba, es que ustedes, los cristianos, a todo lo bueno le llaman pecado. Es que sois muy aburridos.
Y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado la frase que en el infierno se lo tienen que estar pasando pipa, porque allí está toda la gente divertida. ¿Lo habéis escuchado esa frase alguna vez? Sí. Ahí en el infierno están la gente muy, muy contenta porque todos los divertidos y todos los que se los pasan bien están en el infierno. Yo te digo, sí, sí, estarían pasándoselo bien aquí, pero en el infierno no. No se lo estarán pasando tristemente bien. Así que mejor cambia esa tonalidad. Bueno, ya verás tú que todos los que somos guays vamos allí. Vale. Pero es entendible. Realmente es entendible. Si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 15, lo que ellos dicen, tristemente es entendible. Lucas 16, 15. Lo tenemos. Entonces les dijo, esto es Jesús hablando, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que. Y la semana pasada hablábamos de que ese templo espectacular de la diosa Diana era una de las maravillas del mundo antiguo por su arquitectura tan espectacular, tan llamativa. Y si recordamos el escenario en el cual los discípulos comienzan a mostrar a Jesús el templo, recuerdan con qué orgullo, nacionalismo, ellos le decían a Jesús, mira qué excelentes piedras, mira qué preciosura del templo. ¿Recuerdan? ¿Qué les responde Jesús? Imagínese usted para un devoto que el Mesías les diga que ese templo, donde se supone que se venera a Dios, que se respeta a Dios, que se honra a Dios, va a ser absolutamente arrasado y destruido. Yo me imagino que los discípulos se le habrá hecho un cortocircuito en su cabeza enorme. Pero tú eres el Mesías y nos dice, y no te impresionas de estas cosas, y esto va a ser todo destruido. Y al final también les dice, destruid este templo, hablando de sí mismo, y ¿qué dice? Y en 3 días lo reedificaré. Pero dice, esto decía el templo de su cuerpo, no de ese templo de las piedras que decían los discípulos que eran preciosas. Cuando fui a Roma hace unos años, no hace tantos años, sinceramente les confieso que me impactó mucho la belleza arquitectónica de la ciudad, de Roma. Y el Coliseo y todo esto, y los edificios, me parecieron imponentes. Muy, muy imponentes. Yo no sé mucho de arquitectura, algunos de ustedes seguro que saben mucho más que yo, pero a esa primera impresión de ver esos edificios antiguos y tan imponentes y tan bien conservados, a mí me dejó personalmente impactado. Es una experiencia bonita, entre comillas, al menos ver esto. Pero nosotros los creyentes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos regocijábamos, nos alegrábamos, nos deleitábamos en un grupo de cosas que delante de Dios, dice Jesús aquí, son llamadas simplemente ¿qué? Abominación. No me malinterprete, no estoy diciendo que los edificios bonitos o las casas bonitas o las personas que tengan ciertos rasgos guapos son abominación delante de Dios. ¿Sabes? Bueno, ahora le voy a echar mano al más feo porque eso es delante de Dios. No, no haga eso, no. Bueno, si a usted le gustan los feos, yo les respeto, o las feas. Bueno, ay, perdón. Bueno, no me metáis. Pero que no quiera usted malinterpretar y decir, bueno, el pastor ha dicho que delante de Dios todas esas bonituras son abominación. Puede ser, porque dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Había un joven que me decía, ¿y por qué las que no están en la iglesia son tan guapas? Porque son demonios disfrazados. Así que ya lo saben, jóvenes. Son a veces muy guapas o muy guapos porque tienen simplemente un manto diabólico de ángel de luz conforme al príncipe de la potestad del aire. Los más guapos siempre son los que están en Cristo. Amén. Y las más guapas siempre son las que están en Cristo. Amén. Eso es así. Aunque se vean deteriorados por fuera, por dentro son la cosa más preciosa que hay. Amén. Hombre, lo estoy arreglando. Aunque haya un poco de tripita, eso es amor concentrado. Amén. O sea, amor concentrado. Hay mucho cariño, mucho amor concentrado. Bueno, pues la comida se hace con amor, ¿no? Entonces, bueno. Pero bien, para que no se malinterprete nada.
Esas cosas que muchas veces a los hombres les parecen tan espectaculares, tan deliciosas, tan sabrosas, dice delante de Dios son ¿qué? Abominación. Y mientras más pensemos que estamos vivos, físicamente hablando, que es lo que pasa con las personas que están en el mundo, más nos atraerán y nos deleitarán estas cosas. Se supone que a ti y a mí en Cristo estas cosas nos repelen y deberían hasta cierto punto repugnarnos. Deberían darnos repelús y hasta asco. No quiero comenzar a mencionar las cosas que se ven hoy en día en las redes sociales y que se hacen famosas en las redes sociales, porque me saltan noticias a veces de estas cosas que están sucediendo tristemente. Por ahí, en OnlyFans, en no sé qué, en no sé cuántos, en cosas, dice, pero ¿y esto qué es? Unas cosas de locos, de gente, principalmente mujeres, que hacen cosas muy raras. Y para el mundo eso parece algo llamativo y atractivo, ¿no? Porque dice, es una forma de ganar dinero. ¿A qué precio? Lo que los hombres tienen por sublime, simplemente delante de Dios es que abominación. Esas cosas que al mundo le parecen tan divertidas, delante de Dios simplemente se llaman pecado. Tú eres creyente, amén. Si a ti esas cosas te atraen y te parecen atractivas, ¿estás vivo o estás muerto? Entonces hay que ver en qué punto estás tú. ¿En qué punto estoy yo? Se supone que yo he sido rescatado de mi vana manera de vivir, que yo he sido muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Me están gustando y atrayendo estas cosas que hoy se están viendo y viviendo en el mundo? Pues yo tendré que mirarme al espejo y preguntarme, ¿estoy vivo o estoy muerto? ¿O soy un Walking Dead? ¿Soy un zombie? ¿O qué soy yo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú insistes o persistes en intentar vivir como un muerto, la pregunta es, ¿estás realmente vivo? Deberás preguntarte esto. Romanos capítulo 3, vamos allí, versículos 9 al 12. Romanos capítulo 3. Lo tenemos. Del 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y de los que no han tenido ese privilegio, como ya hemos dicho anteriormente. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera cuantos. Uno. El Evangelio pasa a ser una buena noticia cuando tú entiendes que para ti no hay ninguna buena noticia. Automáticamente el Evangelio se convierte en tu única opción, porque es que no tienes ninguna otra. Y cuando vemos a las personas a veces diciéndole o suavizándole, como la iglesia tradicional hace, no, mira la penitencia, no comas carne, come bacalao, que es lo que suele, bueno, bacalao o lo que pueda, no hagas esto, no hagas aquello, y no es tan fácil llegar al cielo, pero si luchas y luchas y luchas, lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. No hay un plan B, como les he dicho. Igual en la iglesia cristiana o que se llama muchas veces evangélica. No, es que hasta que no hables en lenguas, pues eso significa que tú no, nada. Si no eres bautizado en el Espíritu y te estás en el suelo y haces esto y esto, como me dijo una chica una vez, ¿sabes cuando yo entendí que estaba bautizada en el Espíritu? Me dijo. Yo dije, pues, me da curiosidad, cuéntame a ver. Y me dijo, mira, yo estaba en esa oración que hicieron y se me comenzó a mover la cabeza sola. Y yo dije, y se le comenzó a mover, y ya me decía y me contaba y me hacía, yo digo, ¿y qué decía la cabeza? No, no, la cabeza se me comenzó a mover sola y ya yo entendí que eso era la señal de que estaba siendo bautizada en el Espíritu.
Bueno, sin comentarios. Habría muchos comentarios, pero serían muy extraños. Yo me remito a la Escritura. Prefiero remitirme a la Escritura y vemos que la Escritura dice una fe, un Dios, ¿y cuántos bautismos? Uno solo, no hay más. No hay más bautismos. Yo no me liaría más. No tienes opción. Nosotros, se supone, cuando leemos estos versículos que estamos tratando del 1 al 3, habla de nuestra condición en qué tiempo del verbo, en pasado, en presente o en futuro. Fíjese, Él os dio presente, pasado, futuro. Pasado, vida vosotros cuando estabais como. Estabais, pasado, presente o futuro. Versículo 2, en los cuales ¿qué? En otro tiempo, ¿no? Bien, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros ¿qué? En tiempo ¿qué? Pasado. Y en el mismo versículo, y éramos por naturaleza hijos de ira ¿qué? Lo mismo que los demás, en tiempo pasado todo esto. Si tú se supone que eres creyente, nacido de nuevo, vivo, que ya no estás muerto en tus delitos y pecados, y estás viviendo en esta condición, tienes que comenzar a hacerte preguntas y arrepentirte. Porque se supone que todo esto ya es algo pasado en nuestra vida, en la cual hemos estado siguiendo, según el versículo 2, la corriente de este mundo. Obviamente, hemos estado pensando como piensa el mundo. Pero dentro de la iglesia lo triste es que mucha gente quiere seguir pensando como en el mundo. Y la pregunta es, ¿esa persona está en la iglesia? Entre comillas, pero la iglesia no está en esa persona. Las enseñanzas, la doctrina de la iglesia no está en esa persona y hay muchas iglesias llenas de personas así, que se supone que están sentadas en los bancos, pero a la hora de tomar decisiones en su vida, toman decisiones totalmente contrarias a la Biblia. Y tú dices, pero vamos a ver, que tú llevas 5, 10, 15, 20 años sentado escuchando o sentada escuchando el evangelio, entre comillas, la palabra de Dios, y a la hora de tomar una decisión importante en tu vida, haces todo lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿A qué conclusión podemos llegar con esa persona? ¿Ha conocido usted personas así? Yo tristemente, que tú dices, estamos rodeados. No son todos los que están, ni están todos los que son. Se supone que en otro tiempo yo seguía la corriente de este enemigo que nos tiene cautivados por tres. En Ferguson habla de esas tres cadenas, una cadena triple, que es este mundo, como hemos dicho, el príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, y el espíritu, que es ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una cadena triple. Y en esa situación estábamos nosotros, atados con una cadena triple. ¿Hay alguna manera de poder escapar de ahí sin la ayuda de Dios? Ninguna. No hay ninguna. ¿Recuerdan cuando estaba Pablo y Silas preso? ¿Se podían escapar de ahí? Cuando estaba preso Pedro, si no es por la intervención divina, no hay ninguna forma de librarnos de estas cadenas, de ese lazo del diablo, como dice la Escritura, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, tristemente a voluntad de Él. No hay otra manera de escapar, si no es por la intervención divina. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura, en todos los pasajes que podemos detenernos y leer. Ese espíritu, ese príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, me pareció muy curioso, porque refiriéndose a Satanás, recuerdan también que 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como un ¿qué? Como un león rugiente buscando. Y yo busqué en el resto de versiones esta frase que me llamó tanto la atención, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese operar ahora, esa acción continua de Satanás, en otras versiones se traduce de la siguiente manera. Dice que operando hoy, obrando, animando a los desobedientes, actuando en los desobedientes, ejerciendo poder en los desobedientes, actuando con eficacia en los desobedientes, y otra versión dice,
dominando a los hijos de desobediencia. Satanás está operando activamente hoy. Pero obviamente Satanás está operando a este nivel del mundo, porque obviamente del cielo fue lanzado. ¿Satanás es el príncipe de este mundo? Dice la Escritura. Sí. Pero de nuestra parte está ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria para nosotros está asegurada en Cristo. Si recordamos la historia de Job, cuando él dice, ¿de dónde vienes? Él le dice, de andar la tierra y de pasear por ella. Y hace un símil aquí, Ferguson, hablando de la condición en la que se encontraba Caín, de ir rotando y rodando por la tierra. ¿Recuerdan cuando Caín peca, mata a su hermano Abel? ¿Cómo anda? Errante, errante por la tierra. Y es la misma acción o la misma forma en la que Satanás opera hoy en día, moviéndose por la tierra, como hacía con Job. Y algunos catalogan esta acción como una acción ociosa de Satanás. Y algunos mencionan el ocio como el taller o la fábrica de Satanás en nuestra vida. Tenga cuidado con esos tiempos muertos de ocio que usted tiene. No me malinterprete de nuevo, aclaro. No vaya usted a pensar, no, es que tenemos que estar productivos 24/7. Eso no es posible. Usted tiene que sacar sus horas para descansar, para dormir, para comer, para echarse la siesta si se la echa. No esa siesta de que de pijama y orinal, como decían aquí en España, de que de 2 horas ni nada. Eso no, salvo que usted no haya dormido en la noche, por lo que sea. Pero todo tiene su tiempo, eso tenemos que aclararlo. Pero cuando una persona tiene más tiempo libre de lo habitual, eso se traduce casi siempre en problemas. No solo consigo, sino con quienes les rodean. Una persona con mucho tiempo libre se torna peligrosa. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y habitualmente el tiempo libre que la gente tiene o que nosotros tenemos, no solemos dedicarlo para las cosas de Dios. No solemos dedicarlo tristemente para las cosas de Dios. Lo usamos en otras cosas. Y muchas veces son cosas poco o nada productivas. Y por eso debemos ser cuidadosos con aquello que llamamos el tiempo de ocio o tiempo libre. Ojo, porque este Satanás, príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Estamos rodeados, obviamente. Usted y yo se supone que somos hijos obedientes. Amén. Satanás siempre va a intentar influir en lo que tú hagas, pero no solamente en lo que hagas, sino también en lo que dejes de hacer o en lo que él quiere que tú dejes de hacer para Dios. Satanás está constantemente activo. Por tanto, nosotros debemos estar constantemente alertas. Por eso dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Orad cuándo? ¿2 veces a la semana? ¿2 veces al día? ¿Cuándo? Sin cesar, porque Satanás tiene todo el tiempo libre y está constantemente detrás de nosotros. Obvio, tenemos tiempo de remanso, entre comillas. El Señor es misericordioso y sabe cuál es nuestra capacidad. Como nos nos contó la hermana Kimberly de Nahum, que Dios es amplio en misericordia. Gracias a Dios que no estamos constantemente en esa tensión, porque somos simplemente polvo y estamos limitados. Pero nosotros en tiempo pasado vivimos en esta condición, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Hacia dónde tira nuestra carne y nuestros pensamientos? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Por naturaleza hacia el mal. Y por eso aquellos que se jactan de decir, en el infierno están todos los divertidos, como les he dicho al principio, es obvio que es entendible que están muertos en sus delitos y pecados. Porque ellos están haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Están simplemente entregados a su condición de pecado. Y es ahí donde intervenimos nosotros para intentar, por la gracia de Dios, presentarle el Evangelio como la única opción que tienen de salir de ese montón que va directamente al infierno, justamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, versículo 3,
Y vivimos en otro tiempo así, siendo simplemente hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cuando entendemos de dónde nos has rescatado, de dónde nos has sacado el Señor, creo que eso nos hace vivir en una constante actitud de agradecimiento. Eso nos hace vivir de una manera totalmente diferente. ¿Y cuántas veces nos sentimos tan mal porque vemos que Cristiano Ronaldo va a ganar ahora? Leí un artículo, 516.000 euros al día. Eso para los bombones y los chicles da 500, no sé, quizá usted se conforma con un poquito más, 516.000 euros al día. Eso para nada, eso son cositas de nada. Eso yo pateo la almohada y me salen de esos así. Digo, ah, mira, me he encontrado aquí 516.000 euros. Pero bueno, por eso le digo, por ejemplo. Y usted dice, ¿y por qué este impío tiene tanto? ¿Y por qué Messi gana? ¿Y por qué fulano tiene? ¿Y por qué está tan sano o tan sana? ¿Y por qué? Y comenzamos ahí. Pero no somos conscientes que íbamos todos hacia un destino eterno en el infierno y que el Señor nos rescató de ahí. Si somos conscientes de la eternidad que nos espera con Cristo, como hemos visto en el capítulo 1 de Efesios, de las riquezas de su gracia que hemos heredado por Él, en Él y para Él, yo creo que eso nos ayudará a tener una actitud totalmente diferente. Sea cual sea nuestra condición, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mientras tanto, en esta tierra en la cual estamos, tenemos que seguir luchando contra estos enemigos que tenemos. El mundo, Satanás y la carne. Pero en esta batalla no estamos solos. Recuerda que separados de mí, ¿qué dice Jesús? He aquí yo estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una batalla, pero es una batalla que ya tenemos ganada con nuestro capitán. Oramos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutar de ti, de tu palabra, de las cosas tuyas, Señor, y de este privilegio de ser por ti, por tu gracia, levantados, sacados dentro de todo este grupo de muertos, para que por tu gracia podamos tener vida. Gracias, Señor, porque tú nos has amado, porque tú nos has rescatado de nuestra mala manera de vivir y nos has dado vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias, Padre eterno. Y que podamos anhelar cada día las riquezas de tu gracia. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos obviamente ningún mérito ni forma de agradecer el sacrificio inmerecido que ha sido hecho por nosotros, el precio tan alto que se ha pagado por nosotros. Pero te damos gracias, Padre, porque aún así tú nos has amado. Te pedimos que seamos agradecidos y vivamos en consecuencia con nuestro llamado, con la bendición que nos has otorgado en Cristo. En el nombre de Jesús.